de este simposio se basa en la muerte vertical del pensamiento lateral, el cual estamos basando en nuestra tesis del ensayo, el cual da alusión a cómo los centros de formación en nuestro país, en Colombia, retrasan el progreso de nuestra sociedad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño de 3 años puede manejar 2 o más idiomas al tiempo? Bueno, para saber la respuesta, nuestra compañera Cindy Rodríguez nos hablará del tema referente al pensamiento lateral y el efecto impulsador que tiene en nuestros creativos niños. Muy buenas tardes a todos. Hoy hablaremos sobre las falencias del sistema educativo y la implementación del pensamiento lateral en preescolar y básica primaria. Para esto quisiera que leyéramos un pequeño párrafo de un artículo que habla sobre los bajos resultados de las pruebas PISA en Colombia. Sé que es un artículo un poco antiguo, data del 2014, pero nos refleja algo muy importante que quiero que ustedes vean. En palabras del propio director de las pruebas PISA, lo siguiente: los colombianos han demostrado que tienen una muy buena memoria, que retienen en su cabeza los conocimientos, pero no saben cómo aplicarlos en la cotidianidad. En últimas, memorizan muy bien, pero tienen muy poca creatividad. El sistema educativo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, nos inculca a memorizar, a repetir, pero no nos enseña a cómo utilizar estos conocimientos para aplicarlos en la vida diaria. Y es que este sistema sigue igual a como se instauró en la Revolución Industrial. Este se inspiraba en la linealidad y estandarización de la producción en serie, propio de una fábrica. Entonces este sistema es ordenado, lineal y sumerge al estudiante en un ambiente pasivo. Y aquí es donde se evidencia la falta del pensamiento lateral. Recordemos que este tipo de pensamiento busca seguir caminos poco evidentes para la solución de problemas, que no siga el proceso lógico que se utiliza comúnmente. Pero además de esto, se debe inculcar en temprana edad, porque los niños son curiosos, no les da miedo equivocarse, intentan hasta lograr las cosas, preguntan. Todo esto incentiva la creatividad, la curiosidad, el ingenio, que son elementos muy importantes del pensamiento lateral. Pero entonces, a medida que los niños van creciendo, van reduciendo esta pasión por lo desconocido, van reduciendo la creatividad porque se les exige que deben concentrarse en cosas más importantes. Les enseña a que está mal equivocarse. Y esto hace que la presión que ellos sienten inhiba el desarrollo de este pensamiento. Y es que el sistema educativo desde muy pequeños les inculca que para tener éxito deben enfocarse en las materias que están en la cima de la jerarquía, como podemos ver, que en este caso está idiomas y matemáticas, en el medio humanidades y al final arte. Además de eso, otro nivel donde se subdivide, estando entonces como primera parte arte y música, después teatro y danza, apartando a los niños de lo que les llama la atención. Y es que si nos ponemos a ver, a medida que el niño va avanzando de nivel, van reduciendo la intensidad horaria de estas asignaturas enfocadas pues en las artes. ¿Por qué? Si esto puede ayudar mucho al niño. Como bien decía el señor Ken Robinson en una de sus charlas, a un niño se le felicita cuando es artista, pero el problema sigue siéndolo cuando crece. La creatividad no solo es trabajar con pintura, manualidades, sino que también se puede implementar en las matemáticas, en cómo el niño interpreta un texto, en cómo resuelve problemas. Y esto es lo que necesitamos bastante en nuestro país. Necesitamos que el sistema educativo reforme todo esto y sepa que no hay un solo tipo de inteligencia, que se debe guiar al niño. Grandes artistas, científicos, matemáticos han brillado gracias a que han encontrado el apoyo necesario, la guía para explotar su talento. Muchas gracias. ¿También te has preguntado alguna vez cómo pueden 2 líneas de pensamiento que aparentemente opuestas, como lo es el lógico y el lateral, compenetrarse y lograr optimizar resultados? Adara Vélez nos mostrará cómo esto puede hacerse realidad. Continuando con el simposio,
me gustaría expresar mi opinión neutral acerca de la tesis que mis compañeros y yo creamos. Es importante tener tanto el pensamiento lógico como el pensamiento lateral. ¿Por qué? Inicialmente me gustaría definir brevemente cada uno para tener una idea más clara. El pensamiento lógico es la capacidad que tiene el ser humano de poder comprender todo lo que le rodea. Es lo que comúnmente llamamos como el sentido común. En cuanto al pensamiento lateral, es una estrategia que nos permite ver más allá de lo que es obvio, es decir, poder ser perspicaces y buscarle soluciones a problemas planteados de manera creativa e innovadora. Nadie nace con este tipo de pensamientos. Sin embargo, estos pensamientos se pueden incentivar, se pueden desarrollar y se pueden aprender de la mejor forma. No es secreto que en nuestro país, seguramente en otros países sucede, los sistemas y modelos educativos están diseñados para que los jóvenes aprendan de manera lógica y muy pocas veces de manera lateral. Les recomiendo una charla TED de un autor cuyo nombre es Ken Robinson y su charla TED se llama Las escuelas matan la creatividad. Robinson aplaude la creatividad porque según él está comprobado que esta creatividad nos convierte en la mejor versión de nosotros mismos y nos ayuda a hacer para lo que nacimos y lo que estamos destinados a hacer. Y esto lo que hace es potenciar nuestras habilidades y moldea no solamente nuestra manera de pensar, sino también las decisiones que vamos a tomar en el futuro, como por ejemplo, qué queremos ser cuando seamos adultos. Aún así, es necesario tener ambas inteligencias. Aún así, necesitamos el pensamiento lógico para darle sentido a las cosas que nos rodean. Pero también necesitamos el pensamiento lateral porque nos permite potenciar nuestra creatividad. Gracias. Y por último, cuando pensamos y vemos aviones de muchas toneladas de acero en el aire, surcándolos y viajando transatlánticamente, uno dice, bueno, ¿qué leyes físicas y aerodinámicas están envueltas en ello? Daniela García nos hablará cómo el pensamiento lógico logra esta maravilla del mundo. ¿Qué es el pensamiento lógico? El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. Características del pensamiento lógico. Si pudiéramos caracterizar el pensamiento lógico, podríamos decir de él que es analítico porque divide los racionamientos en partes, es racional porque sigue las reglas y es secuencial. En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar y justificar razonamientos. ¿Por qué es importante el pensamiento lógico en la educación? Los sistemas educativos actuales están orientando sus procesos para que los estudiantes no solo accedan al conocimiento, sino a que también lo entiendan, critiquen y transformen. Hemos visto que la enseñanza de las matemáticas y el lenguaje ocupan un lugar estratégico en la formación académica de nuestros jóvenes. El pensamiento lógico como elemento fundamental en la educación. Un elemento fundamental que todo niño debe adquirir es ser lógico. En esta dirección, únicamente aquella persona que identifique y domine las reglas lógicas puede entender y realizar adecuadamente tareas matemáticas elementales, lo que implica reconocer la lógica como componente del sistema cognitivo. Su fortalecimiento permite dar inicio a la base del razonamiento, así como a la fundamentación de no solo conocimientos matemáticos, sino de cualquier otra disciplina. Es así como plantear estrategias que potencien el pensamiento lógico en las aulas se convierte en uno de los principales retos para la comunidad de maestros. Por ejemplo, para adquirir la habilidad de contar, se requiere que el niño asemeje diversos principios lógicos a saber. Primero, comprender la naturaleza del orden de los números, sin olvidar el concepto de la magnitud. Segundo, entender el concepto de unidad en el orden. Cada número debe contarse una única vez. Asimilar que el número final de la serie representa la totalidad de elementos de la colección. Con lo anterior se dan las bases para que en la etapa de la primera infancia se construyan las tres operaciones que moldean el pensamiento lógico: la clasificación, la seriación y la correspondencia.
La clasificación permite agrupar por semejanzas y separar por diferencias con base en un criterio. La inclusión es la relación que se establece cada subconjunto y conjunto. La correspondencia establece comparaciones entre elementos de uno o más conjuntos. Aquí tenemos un artículo de cómo impulsar el pensamiento lógico en los niños. Cuando los niños desarrollan el pensamiento lógico, activan el uso de la razón. Asimilan de forma más rápida el aprendizaje de las ciencias como las matemáticas y en general elevan sus capacidades intelectuales. El pensamiento lógico en los niños se impulsa a través de ejercicios y juegos en los que se vea la necesidad de solucionar problemas. Para llegar a esta meta debemos tener en consideración que los niños irán estimulando esta capacidad de forma gradual según sus capacidades. Después de haber escuchado lo que nuestras compañeras nos han dicho, podemos llegar a una conclusión contundente. No hay una línea de pensamiento superior a la otra. No podemos decir que el pensamiento lógico es indispensable y puede vivir sin una línea de pensamiento lateral, y lo mismo en su sentido contrario. Ambas líneas de pensamiento deben converger para así obtener una visión holística de todos los asuntos. Logrando este grado de entendimiento para toda nuestra sociedad, no solamente seremos mejores seres humanos, sino que tendremos una visión más clara y una mejor perspectiva para soluciones innovadoras a problemas tradicionales.